La voz del alma. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una entrevista más en su podcast Males Más Profundos. Me presento, mi nombre es Rafael Burón y hoy tenemos una gran invitada, es una compañera que está en las filas de Alcohólicos Anónimos. Ella se llama Dulce Rodríguez, le escribimos ahí por el Face para que nos aceptara una entrevista, ¿no? Porque vimos que ahí tiene, pues ya tiene un anexo y todo eso. Y pues hoy va a ser una entrevista pues llena de sentimientos, de emociones, y esta entrevista va a llegar un gran mensaje a muchas personas, ¿no? Espero que nos puedan acompañar, suscríbanse, denle like, compartan, y pues quién más para presentarse que ella misma. Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Dulce y soy alcohólica, soy depresiva, soy transexual igual, tengo 29 años y pues les voy a contar un poquito de mi vida, ¿no? Ya que pues todo eso viene pues desde la infancia. Claro. Pues muchas gracias, Dulce. Te agradezco que aceptaras esta invitación. Te agradezco tu tiempo, dinero y esfuerzo que vinieras, porque pues aparte pues está lloviendo, viene en el moto y pues está resbaloso, ¿no? Y más por esta zona que puro lodo. De hecho, Te agradezco bastante que hayas venido, agradezco tu participación y pues vamos a empezar, ¿no? Y como tú lo estás mencionando, siempre viene desde una infancia o en la mayor, bueno, en la mayor veces posible, pues viene en una infancia, ¿no? Y como el podcast se titula Males Más Profundos, pues eso es lo que queremos hoy que nos compartas, ¿no? ok, perfecto. Porque recordemos que las adicciones y la enfermedad viene de eso, de un mal más profundo, ¿no? Y pues muchas gracias, te agradezco en verdad, y pues quisiera empezar pues desde este punto que tocaste, desde tu infancia y tu adolescencia. ¿Cómo fue este transcurso de tu vida? Ok, mira, te comento, Rafa. Mi papá pues se murió cuando yo tenía 1 año y medio, prácticamente no lo conocí. Entonces, durante 8 años mantuve la idea de que mi papá era piloto. Siempre era como que la parte que mi mamá me quiso ocultar, que mi papá pues ya muerto. Siempre en mi infancia fue de que volteaba hacia el cielo, veía un avión y pues como todo niño, ¿no? Con la emoción, el sentimiento agarraba y decía, no, pues ahí va mi papá. Tengo 3 hermanos más grandes, me llevan 11, 12 y 13 años de diferencia. Entonces, a raíz de la muerte de mi papá, me empieza a salir la parte de resentimiento, ya que mi mamá pues se volvió alcohólica, mis hermanos pues ya estaban más grandes que yo, y pues ya cada quien andaba como que en sus pedos, o sea, ya ellos viviendo su vida, el empezar con su alcoholismo, sus novias, y prácticamente yo pues me la fui viviendo desde una infancia, no te puedo decir que en la calle, pero sí como de casa en casa, tratando de encontrar una familia, donde existiera papá, mamá, hermanos, la convivencia. Eh, en mi casa pues siempre fue como de que todas las convivencias empezaban bien y terminaban peleando. Ya después ya habían golpes, los insultos, mi mamá pues se desconectaba. Muy bien. Tú me estás comentando que tu papá fallece cuando tú tenías 1 año y medio, ¿no? Tu mamá me imagino cae en depresión por este acontecimiento. Ella empieza con su alcoholismo. ¿Tú recuerdas parte de su alcoholismo? Sí. ¿Cómo fue esa parte de un niño que se le acaba de morir su papá y empezar ese duelo de su madre, acompañarla y vivir ese trayecto de su alcoholismo? Okay, es como te comentaba, ¿no? Yo supe que mi papá se había muerto hasta los 8 años. Hasta los 8 años. Pero yo recuerdo que como a la edad de 5 o 6 años, yo tenía ganas de acercarme a mi mamá. Y mi mamá siempre me hacía como que hacia un lado. O sea, siempre fue como que la parte de rechazo. De hecho, mi mamá era de que después de que falleció mi papá, dejó de tomar, dejó de comer, empezó a consumir mucho café, el cigarro, el alcohol. Y pues ya después, pues las canciones conmiseradas, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo me quería acercar, pues ella me distanciaba. Con mis hermanos, pues fue como que lo mismo, ¿no? Entonces, prácticamente, pues me sentía solo en ese tiempo. Me sentía solo, no contaba con el apoyo de nadie. Yo lo que buscaba, pues, era cariño solamente. Sí, buscabas ese amor pues en esa etapa de la vida, pues lo que busca un niño, pues es el amor, ¿no? Es la comprensión. Ahora sí, como sería muy, muy trillado como el video, pues el amor, la comprensión y la ternura, ¿no?
Muy bien. Esto pasa en tu infancia y de ahí tú vives de casa en casa de tus familiares, amigos. Ujú. A raíz de que mi mamá tomaba, pues a mí no me gustaba estar en la casa porque prácticamente pues no te puedo decir que tuve una niñez como la de los demás. Mi infancia, te digo, fue de andar de casa en casa, el buscar una familia. Este, Al verla que no la había, pues prefería mejor salirme a la calle, me salía con mis amigos. Por ahí, pues ya se me empezaba a ver que era homosexual, ¿no? Entonces ya como que al mismo tiempo era como que el bullying en la calle, el distanciamiento en casa. Llego con una familia y con esa familia pues me adoptan, ¿no? Prácticamente. Me empiezan a tratar al igual que su hijo. Ellos tienen un hijo más chico que yo. Tú llegaste con esa familia, Ujú, ellos te adoptan, te ujú. acogen. ¿Esto a qué edad fue? Fue como a la edad de 14 años más o menos, 14 14 años. 15. Tú ahí ya sabías completamente que eras homosexual. Ya. De Tú, hecho, ajá. a raíz del descuido de mi mamá, me dejaba con mis tías encargado. Y pues a mí me gustaba. Bueno, sí tuve porque ya falleció. Tuve un primo, mi primo abusó de mí a los 7 años. Yo no te puedo decir que a raíz de esa violación me volví así. A mí los niños me gustaban desde una infancia. Desde que iba al kinder me gustaban los niños. Solamente lo que hizo la violación, pues te marcan 3 puntos, ¿no? Cuando es el miedo, la ansiedad o la frustración. A mí se me despertó la ansiedad. Entonces yo empecé a tener relaciones desde una muy temprana edad. Aquí hago un paréntesis para todos esos padres de familia que tengan igual, pues precaución, ¿no? Precaución ante todos. Yo siempre he dicho, yo soy padre de familia y yo siempre he dicho que soy pues, desconfiado, ¿no? Yo desconfío enteramente de todos, ¿no? Porque estas situaciones, aunque muchas veces nadie las platica, por el temor, por la pena, por la frustración, lo que estás comentando, pues son muy importantes de tomar, ¿no? Y es muy importante el mensaje que se lleva a los padres de familia para que vean que pues estas situaciones pues realmente son muy cotidianas, ¿no? No es que son casos especiales, realmente son muy cotidianas, ¿no? Tú a raíz de esta violación, tú le cuentas a alguien, tienes como que la libertad de decirle a alguien. No, no porque por lo mismo de que yo no tenía una familia unida, pues no me dieron ganas como que de contárselo ni nada. Cuando yo se lo cuento a mi mamá, yo ya consumí alcohol, pero su respuesta de mi mamá fue que si lo guardé tanto tiempo, pues fue porque me había gustado, ¿no? Entonces, pues lejos de sentir el apoyo, nuevamente vuelvo a sentir el rechazo. Cuando tu madre se entera de que tú eras homosexual, ¿cuál fue su reacción? No, pues mi mamá se puso bien loca y agarró y me dijo que no, que pues ella había tenido un hombre, ¿no? Bueno, de hecho éramos 4, que mi mamá pues había tenido 4 hombres y que como tal pues me tenía que quedar. De hecho, en una ocasión me vio uno de mis hermanos, el que es antes de mí, me vio vestido de niña, apenas empezaba, pues tenía el cabello cortito, entonces Sí, era sí, de sí. usar zapatillas, agarraba la ropa de mi mamá escondidas y me vio mi hermano en la calle. Entonces esa vez me correteó mi hermano, todavía me recuerdo que me tiró y me agarró a patadas. Y pues mi mamá, lejos de defenderme, pues, o sea, lo apoyó. Lo apoyó. Muy bien. Hace rato fuera de cámara me comentabas así brevemente tu historia. Tú dices que a partir de que tu mamá se entera de que tú eras homosexual, ¿fue por esta parte o tú se lo dijiste directamente? Yo se lo dije directamente. Mi mamá ya tenía la idea, pero no acertada. Hasta que yo agarré, hablé con ella y pues ya fue cuando me dijo que no, que entonces que como era menor de edad y estaba en su casa, pues se tenía que hacer lo que ella decía. Y pues preferí salirme. Bueno, mi mamá me corrió, decidí salirme. De hecho, dejé de tener comunicación con mi mamá como 2 años más o menos. Eso fue a tus 14, 15 años, Ajá, más o menos. Fue cuando me comentas que te acogió una familia exactamente. de tu amigo, que es lo que me estabas Ujú. comentando. Tú llegas a esta familia y ¿qué es lo que sientes al llegar a esta familia? No, pues me empiezo a sentir bien porque me empiezan a tratar de parte de su familia. De hecho, ellos, pues, es mi madrina, mi padrino. Bueno, ya el día de hoy ya son mis padrinos. Y Dentro tienen del 3 hijos. programa. Ajá, Ah, muy no. bien. ¿No? Fueron mis padrinos de primera comunión. Ah, muy bien.
Entonces, al momento de que mi mamá me corre, yo me voy a vivir con ellos, y ellos me empiezan a tratar bien, o sea, como si fuera de la familia. De hecho, inclusive tuve 15 años con vestido y todo. Eh, Ellos tienen una hija, su hija salió embarazada a los 14, entonces pues nunca pudieron hacerle como que la fiesta de 15, y pues esa me la hicieron a mí. Esa es la fiesta. Ajá, o sea, yo sí, te la no te puedo hicieron a decir ti. que carecí de una fiesta, o sea, yo sí sé. O sea, tu infancia pues fue una infancia mala, ¿no? Llegas a esta familia, te llenan de lo que nunca tuviste, te empiezas a sentir bien, te empiezas a estabilizar. Ellos te aceptaban con tus gustos y tus preferencias. Así es. ¿No? ¿Y cuál es la parte? Tú ibas a la escuela, Ujú. a la secundaria, me imagino más o menos en esa Sí, en la edad, secundaria. ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela? Mm. Digo, ¿por qué hago estas preguntas? Porque hay muchísimas personas que tienen miedo a realmente, El pues, hablarlo, el decir. destapar lo que son, porque digo, en estas fechas que ya hay mucha inclusividad y todo eso, ya se respetan los derechos, antes era muy mal visto, ¿no? En estas fechas ya, pues es común, se puede decir, no encuentro como que la palabra correcta. ¿Qué era lo que pues, pasaba en ese lapso de la secundaria? ¿Qué era lo que había? Pues siempre fue como que la parte del bullying, ¿no? O sea, yo en mi infancia siempre fue como que era chaparrito, mi mamá me cortaba el cabello pelón para no estar gastando cada mes en el corte, entonces siempre fui chaparrito, gordito, con el cabello corto, ya se me veía que era medio afeminado, entonces siempre era como que los demás pues llegaban y me mazapaneaban. Sí. Mi infancia siempre fue de juntarme con niñas, 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 niñas. Y pues por ahí tuve como que mi amor, ¿no? Un amor platónico desde la primaria, que fue el chico que siempre me defendió, Sí. con el que siempre me junté, pero él nunca supo que yo era gay, o sea, él ya lo supo hasta después. Y cuando precisamente salimos de la primaria para cruzar a la secundaria, pues lo dejé de ver, y ahí fue como que la parte cuando, pues empecé a llorar por una persona. Fue tu primera Ajá. O sea, desilusión nunca tuve amorosa. nada que ver con él, ni un beso, nada, no, o sea, siempre fue la amistad, la amistad. Pero precisamente ahí entra la parte de las carencias, ¿no? O sea, yo como Claro. lo veía que él me protegía, que cuando llegaban los demás a pegarme o mazapanearme, o sea, él siempre era el que salía. Sí, esa parte de la aceptación, ¿no? Ajá. De que alguien te acepta, te empieza a tratar bien. Y hoy me doy cuenta, como pues, un adicto en recuperación, que siempre, ¿no? Siempre es esa parte cuando uno viene del rechazo, viene de de la soledad, de la frustración y todo eso, y viene una persona que aunque sea amigo, o hasta la vecina, o a la persona que va en la calle, ya te hace una sonrisa, te hace un buenos días, o sea, el adicto ya empieza a generar cosas de que no, te empiezas Ujú. a divagar, ¿no? Y muchas veces eso implica también en esas ciertas edades, porque pues ya venimos pues mal de una infancia, ¿no? Entonces tú llegas a esta familia, te acogen y empiezas a vivir bien y todo eso, ¿no? Tú ya no tomabas ahí, o seguiste con el alcoholismo que No, de me hecho ahí todavía no comentabas. tomaba. Ahí Ahí todavía no fue cuando empecé tomabas. a tomar, Ah, muy bien. porque la familia con la que llegué también era alcohólica. Nada más que ellos eran alcohólicos, pero mantenían la parte de la familia. Entonces yo empiezo a tomar y empiezo a tomar con ellos. Al principio, pues como todo, o sea, me emborrachaba con una cerveza. Sí. Ya de ahí poco a poco, pues fue subiendo mi grado de alcoholismo. Fue subiendo tu grado de alcoholismo y tú no te hablabas con tu mamá. No, No. ¿Hasta cuándo fue? ¿O no ha habido un reencuentro? no, ya lo hubo. Ya lo De hubo. hecho, dejé de hablarle a mi mamá como 2 años. Nos podíamos ver en la calle y todo y no nos hablábamos. Pero llegaba el 10 de mayo y a pesar de que yo estaba con otra familia, yo sentía el cariño. Entonces, siempre he sido muy orgullosa, ¿no? Desde la parte de la infancia. Entonces, precisamente por no volver a sufrir como que la parte de rechazo, los 10 de mayo yo iba y dejaba rosas afuera de la casa, esperando que mi mamá cuando abriera la puerta, pues las viera. Y en las noches igual, o sea, a pesar de que estaba yo con otra familia que me trataba bien y todo, pues seguía extrañando, ¿no? Seguía extrañando la parte de mi mamá porque es la parte que yo anhelaba, que mi mamá me aceptara, o sea, yo ya me había aceptado y las demás personas de mi entorno ya me habían aceptado, pero para mí la que era pues la más importante en ese momento pues era mi mamá, entonces pues no había como que la parte de la aceptación. Entonces esa parte fue la que más me fue induciendo poco a poco al alcohol. O sea, el detonante
para que tú cayeras en el alcoholismo. Ahora sí que el mal más profundo que tuviste tú fue El rechazo. el rechazo de tu madre, ¿no? Eh, Tú empezaste a crecer con esta familia, con la ausencia de tu madre. Te diste cuenta que el problema aquí era el rechazo de tu madre. Ujú. Empezaste en el alcoholismo. ¿Y cómo fue esa carrera alcohólica? Em, Haz de cuenta que empieza la parte de mi alcoholismo. No me hago alcohólica de peso y fondo, pero empiezo a ir tomando con las amistades de cada 8 días, empiezo a conocer el mundo de ambiente. Me refiero a gays, lesbianas, travestis. Entonces, pues normalmente una chica trans, la mayoría son de pues, andar de baile en baile, de disco en disco, carnavales. Y pues me empieza a gustar toda esa parte, entonces me empiezo ya adentrando a la parte de los carnavales, la parte de las discos, y pues mis salidas empiezan a ser más continuas. Empiezo a salir 2, 3 veces por semana. De hecho, en temporada de carnavales, bueno, aquí en Texcoco pues se da mucho lo de que son carnavales, ¿no? Entonces, en la temporada de carnavales había veces que yo no llegaba ni 2, 3 días. Eh, Empiezo a conocer un mundo de afuera que pues yo no había conocido. Empiezo a tener relaciones con personas más mayores, con personas de mi edad. De hecho, inclusive a raíz de que me salí a vivir fuera de la casa de mi mamá, eh, hubo su momento en que también empecé a tener problemas donde vivía, que era la casa de mis padrinos. Y salgo a vivirme yo sola. Entonces, para empezar a generar y mantenerme, pues me empiezo a meter al mundo de la prostitución. Sí. Entonces, igual tengo que entrar al mundo de la prostitución. Esa parte que tú me estás comentando, entraste al mundo de la prostitución, esto fue a raíz de que tú te saliste a la casa de tus padrinos y para pues solventar tus gastos, solventar la comida, la renta y todo eso, fue, se puede decir que la salida más fácil, la prostitución, ¿no? ¿De esto tú ya tenías algún conocimiento o fue alguien quien te dijo, no, pues sabes qué, de aquí puedes ganar bueno? No, yo sola. Tú sola. Ajá, o sea, veía como que en ese tiempo lo que caíamos las mujeres y Ajá, todas esas casos de la historias. vida real, todo eso. Y pues yo veía que se dedican a la prostitución. Entonces encontré 2 amigas. Una es trans, una es mujer igual. Y pues nos empezamos a meter, pero en sí, o sea, ni yo las induje, ni ellas me indujeron. O sea, como que lo platicamos y dijimos que sí. Y ellas eran más tímidas, entonces yo era como que más la que hablaba y todo. Entonces, pues me convierto yo como que en su madrota de ellas. Sí, sí, sí. O sea, ellas eran las que se iban, yo cobraba por adelantado. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fue desde la primera vez hasta que dijiste, no, pues ya, Desde la primera vez de mi prostitución. o sea, sí, desde el comienzo de la prostitución. Mira, al comienzo de la prostitución, pues lógicamente lo empecé a hacer eh, por parte de la necesidad. Eh, yo empiezo a estudiar cultura de belleza. Entonces, en estudiar cultura de belleza, pues es maquillajes, máquinas, la colegiatura, el pagar renta, el mantenerme yo. Entonces, al principio, pues era por necesidad. Ya posteriormente, por el tiempo, en su momento, te puedo decir que llegó a ser por gusto, porque yo cuando llego a un grupo, yo llegué muy mal en el aspecto de la lujuria. Es como te comentaba, a mí me violaron cuando yo tenía 7 años. Entonces se me despertó la ansiedad porque saber si todas las personas eran igual. Empiezo a meterme más al mundo de la prostitución, empiezo a generar y me empieza a gustar, o sea, ya no te puedo decir que no, a mí me empieza a gustar esa parte, porque a raíz de la prostitución me empieza a dar poder, empiezo a obtener dinero, o sea, todo lo que te carecía en una infancia, me lo empieza a dar. El alcohol, pues a mí me gustaba, porque a través del alcohol eh, me disminuía mis emociones. Entonces me daba como poder hablar más a las personas, poder hablarle más a un hombre, el agarrar y salir, y si me sacaban a bailar, bailaba, algo que sin alcohol yo no lo podía hacer. Sí, por el rechazo que Por el rechazo. ya lleva arrastrando desde hace mucho, ¿no? Porque hablamos mucho del rechazo justamente por esta parte, ¿no? Porque siempre el adicto
en general el adicto al alcohol, el adicto a las drogas, el adicto a lo que sea, viene con ese rechazo y piensa que no puede hacer ciertas cosas al menos que esté bajo los efectos de alguna sustancia, Exactamente. ¿no? O sea, y ya cuando uno tiene esa sustancia encima, tiene pues, unos tragos, un jalón o lo que sea, pues siempre dicen, como dicen por ahí, le sale el tercer huevo, sale el valor, sale otra persona diferente que puede bailar, que le puede hablar al más guapo, la más guapa del antro, que puede incluso entablar una plática hasta mejor como lo haría solo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto de la prostitución a ti te gustó, Sí, a mí me ¿no? Te gustó. gustó y esto te empezó a traer, pues, como dices, dinero, como dice, sexo, poder y El dinero, dinero. ¿no? Lo que todo el adicto carece y lo que todo el adicto quiere y por lo que todo el adicto se acaba, Y pues a quien le dan ¿no? pan que llore. Exacto, a quien le dan pan que Que llore, llore. ¿no? Tú empezaste con esto, ¿cuánto tiempo duraste en esto de la prostitución? Duré aproximadamente como 2 años más o menos. 2 años. ¿Cuál fue el motivo que dijiste, mejor me aparto de esto? Porque a raíz de que estuve en la prostitución, bueno, el dinero que yo generé, lo guardé para comprar una casa. De hecho, el día de hoy pues tengo una casa. Muy bien. Entonces, al empezar a realizar mis sueños, o sea, terminé mi escuela, me mantuve, no me faltó el alimento, el calzado, tuve una casa, gracias a Dios. Entonces, pues ya es cuando digo, pues ya es tiempo de retirarme. Y agarro y me empiezo a retirar. Eh, y aún así me daba la cosquillita de repente, ¿no? O sea, a pesar de tener la estética, me daba la cosquillita, porque pues no es lo mismo ganar en la estética, no sé, 500, 600 pesos, a que esos 500, 600 pesos vas y te los ganas en un ratito. Sí, exacto. Y pues al final de cuentas, no sé, es como decía, sexo, poder y dinero. O sea, ¿a quién no le va a agradar tener el Exacto. sexo, el dinero y a través del dinero pues darte el poder? O sea, de todo lo que te negaron en la infancia, de todas las veces que te sentías menos que los demás, pues al menos con el dinero pues, te daba el poder y el poder pues te eleva. Exacto, ¿no? Y eso es muy importante porque esto que dices, tener el dinero te da el poder, Exactamente. ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya no tienes el dinero? ¿No? Porque cuando tienes dinero, todos te dicen amigo, todos te aceptan, no, pues que ven para acá, tú eres mi amigo, eres mi mero cuate, mi hermano, ¿no? Pero se te acaba el dinero y ¿qué es lo que pasa? No, pues ¿No? ya es cuando todos se alejan. Exacto. De hecho, esa parte yo también la viví. Yo era mucho de las personas de que cuando estaba en la prostitución, pues tenía muchas amistades y siempre eran como de que, vente, vamos, yo te invito a una cerveza. Y en ese tiempo yo no era de una. O sea, yo me tomaba una, dos, tres, y ya es porque yo iba a hacer peda cebolla. Entonces, posteriormente, ya cuando ya nadie sacaba, pues lo mismo que yo había generado es lo mismo que yo iba y me gastaba con las amistades. De hecho, llegué a comprar amistades, llegué a comprar una pareja también. De hecho, igual el motivo igual por el que me alejé fue porque me casé. De hecho, tengo cambio de identidad. De niño me llamaba Luis Fernando y de niña pues me llamo Dulce Fernanda. Dulce Fernanda. Ajá, entonces ya fue cuando me casé y pues me alejo. Eh, con la persona con la cual yo me caso, él es alcohólico de drogadicto. Pero yo no sabía, yo lo supe hasta después de casarme. Entonces me empiezo a dar cuenta que pasan los días, 2, 3 días y no llega a la casa. Y siempre, pues como todo, ¿no? Siempre era de que yo andaba atrás de él, el quererlo buscar, el saber dónde está. Y él se acerca a un grupo de AA. Entonces, él vive su experiencia de cuarto y quinto y al siguiente mes voy yo. Entonces ahí fue cuando empiezo a recuperar todo lo que había perdido, lo empiezo a recuperar. Y pues bueno, yo lo terminé dejando a él. Lo terminaste Yo dejando lo por lo terminé mismo dejando de que por lo era mismo de su alcoholismo. alcohólico y drogadicto, ¿no? ¿Tú también tienes el problema del Del alcoholismo alcohol. o no estaba tan arraigado? Eh, sí estaba arraigado, pero no con una conciencia. De hecho, en su momento creció un poquito más la parte de mi alcoholismo estando dentro de un grupo, porque lo dejo a él, me mantengo 2 años y 8 meses sola, sin pareja, sin sustancia, bueno, sin alcohol, porque lo mío era alcohol. Pero para esto conozco una persona que es anexado y pues yo estaba, bueno, militábamos en el mismo grupo. Entonces los primeros 4 meses, pues de lo mejor fiel, cariñoso, cursi, detallista, romántico, perfecto, o sea, ninguno igualable como él.
Pero después de esos 4 meses se voltea. Y después de todo lo bonito que fue, empieza a ser un hombre narcisista. Empieza a ser manipulador, controlador, posesivo, celoso, neurótico, depresivo y pues todavía alcohólico, drogadicto. Entonces en su momento yo hago todo lo que él me decía. O sea, si él me decía no vayas, no iba. No te vistas así, no me vestía así. Y al momento cuando termina mi relación con él, pues mi primera salida fue el alcohol. Desde ahí fue mi pérdida total. Sí, con él fue mi pérdida total. O sea, todo lo que yo ya había avanzado y trascendido, se me retrocedió. Y se me retrocedió peor. Con él. Con él. De hecho, me hicieron un lavado de estómago, quedé inconsciente 15 días. Con él hice mucha dependencia. O sea, el lavado del estómago fue a raíz del alcoholismo. Y de 8 cajas de clonazepam que me tomé. Mira, nada más. Mi mamá es depresiva, entonces en el seguro pues le dan el clonazepam para poder dormir, le dan los medicamentos. Entonces esa vez bajo el efecto del alcohol, voy a la casa de mi mamá y le saco 8 cajas de clonazepam, que eran las que tenía guardadas. Y pues me las empiezo a tomar con alcohol de 96. Yo nunca había tomado alcohol del 96. O sea, tú lo que querías era morirme. Era morirte. De hecho, fíjate que esa parte pues es algo muy chistoso, ¿no? Porque antes de hacerlo, yo me peleé con él en la madrugada. Al momento de que me peleó con él, precisamente por celotipia, agarro yo mi teléfono y lo rompo. En el local en donde estaba, había una cadena colgada en el techo y yo tenía una vitrina. Entonces, pues arrimé la vitrina porque mi idea era ahorcarme. Pero como yo ya había roto mi teléfono y estaba con el efecto del alcohol, pues no encontraba canciones como para tener el valor de ahorcarme, ¿no? Sí. Sí, porque yo buscaba las de Ana Gabriel, Jenny Rivera, Yolanda de Río, Amanda Miguel, Pimpinela, o sea, todas esas. Pero pues como ya no tenía teléfono, pues solamente en el radio me salía el himno nacional. Entonces pues ya no tuve el valor prácticamente. Me duermo, al otro día despierto, llega mi mamá, empiezo a tomar con mi mamá. O sea, para ese entonces ya hubo un reencuentro con Ya. tu mamá. ¿Y este reencuentro cómo fue? El reencuentro con mi mamá fue después de llegar de una experiencia de cuarto y quinto. De hecho, me costó mucho trabajo, pero pues al final de cuentas lo logré. Imagínate, voy a hacer una experiencia de cuarto y quinto, yo regreso súper bien, súper espiritual, con ganas de pedirle perdón a mi mamá, ¿no? Por decirle que me perdonara por no ser el hijo que ella esperaba que fuera. Y al llegar a la casa, pues otra vez se me viene el mundo para abajo porque llego y mi mamá pues está borracha. El llegar, imagínate, viene súper limpio y el llegar otra vez a tu casa y ver la mesa llena de colillas de cigarros, los vasos servidos, las caguamas, todo el piso sucio, ese olor a borracho que se queda. Entonces, pues, en su momento igual nuevamente, ¿no? O sea, como que me resentí, pero seguí viviendo con ella. Después de ahí, pasan como 2 meses, seguí yendo a mi grupo, pasan como 2 meses, hasta que tuve el valor. Yo con mi mamá nunca fue de que yo me acercara hacia ella, porque en la infancia cuando yo lo quería hacer, pues ella me rechazaba. Rechazo. Entonces, yo que hasta la fecha quiero a mi mamá, ¿no? Y siempre le he caído, pero en ese tiempo era mi miedo acercarme porque prefería evitar que me rechazara y que sintiera lo mismo, a mejor no acercarme. Hasta que una vez llegué, le pedí perdón a mi mamá, me acerqué, y lejos de ahí, pues fue algo bonito, porque de hecho mi mamá se puso a llorar, yo me puse a llorar, me abrazó, la abracé, y pues de ahí, o sea, ya estuvo como que el acercamiento, pero hasta un cierto punto, porque tal cual como que la aceptación, todavía no la aceptaba mi mamá, apenas ella estaba como que en su proceso de ir como que aceptando poco a poco. Muy bien. Tú llegas, te acercas a ella y su reacción, ¿cuál fue? ¿Fue buena? ¿Fue mala? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sentimientos fueron los que tú encontraste en ese reencuentro? Llego, me la acerco a mi mamá, primero empiezo a hablar con ella, le empiezo a pedir el perdón, y ella me abraza. Entonces, cuando ella me abraza, pues a mí se me salen mis lágrimas,
porque era algo que yo anhelaba desde la infancia. O sea, algo desde, independientemente de mi orientación sexual, es lo que yo quería. Entonces, pues fueron muchas emociones. Eh, Fue como que la emoción del cariño, la del amor, algo que pues nunca había sentido. Por primera vez empecé a sentir como que la parte de la aceptación, el acercamiento, el saber que es un abrazo de una mamá, porque yo nunca lo tuve. Fuiste carente Sí, de ese aspecto. Muy bien. De ahí hasta la fecha sigues bien la relación. sí. O sea, a partir de eso mejoró la relación con tu mamá, Ujú. con tus hermanos igual. Sí, de hecho con mis hermanos igual. ¿Fue el mismo día, o fue por etapas? No, fue por etapas. Mi hermano el mayor, él nunca fue de que se metiera. Él, cuando yo le dije que era gay, pues como que le dio lo mismo, o sea, él ni para bien ni para mal. El mediano, pues tampoco. El chico, él sí fue como que más de no, tú no puedes ser gay ni puedes ser trans porque a los gays los terminan matando. A los gays los tratan muy mal. Mis hermanos son policías. Entonces, precisamente por esa parte de que ellos veían la parte de cómo los trataban, ellos querían como que evitarme esa parte. Pero al final de cuentas era algo que yo no hubiera querido nacer ni siendo gay, ni siendo trans. O sea, a mí me hubiera gustado a lo mejor el ser hombre y formar una familia, pero realmente las niñas no me gustaban. De hecho, inclusive llegué a tener relaciones con 2 mujeres. Antes de hablar yo la parte de que era gay, tuve relaciones con 2 niñas y o sea, no me agradó, no me gustó. O sea, no tuviste ningún éxtasis, No, ni ninguna no, sensación, ni ningún, ¿cómo se podría llamar? No tuviste nada. no, ni una No, ni el excitación. placer, ni la excitación, ni nada. Desde ahí tú te convenciste 100%, eso no es para mí. Uh -huh. Lo experimentaste con un hombre y te gustó, ¿no? Así es. Estábamos comentando que tú saliste de esta experiencia cuarto y quinto. ¿Ya tenías esta pareja que era del grupo o eso fue mucho? Cuando yo hago la primera vez mi cuarto y quinto, llegué casada. Llegué casada, gracias al grupo pues me terminaron abriendo los ojos, ¿no? Porque realmente estuve todavía con él un año. Después de ese año pues seguí viendo que pues era lo mismo. Entonces realmente yo era algo que yo sí me quería recuperar, quería volver a encontrarme a mí. Y pues él era como que mi piedra de tropiezo, ¿no? Porque pues él seguía igual, llegaban fines de semana, se iba, no llegaba, 2, 3 días. Entonces, pues no, terminé dejándolo y esa relación no me afectó en lo más mínimo. O sea, lo aceptaste que pues, se terminara con eso a la otra persona y por esa persona fue por la que realmente caíste en el alcoholismo, en lo más profundo del alcoholismo. Exactamente. Ya después de tener una agrupación, ya después de tener un mensaje, ahora sí que te dio en la madre, ¿no? Tú sí tenías una dependencia emocional hacia él. Muchísimo, cañón. Muy cabrón. Mucho, mucho. Y más que nada igual porque yo con él, bueno, con su mamá me llevaba súper bien. Con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Entonces, de hecho, en su momento yo aceptaba más como que la familia de él, como si fuera mi familia. Porque yo con su mamá era de que iba y decía, pásate, hija, ¿qué vamos a hacer de comer? Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Algo que con mamá, a pesar de que me llevaba bien, no existía esa parte. O sea, para mi mamá siempre fue como que la parte de demostrar su cariño con el hecho de tener comida limpia, ropa limpia y que no me hiciera falta lo básico. Y con su mamá de él no, con su mamá fue como que todo lo contrario, o sea, era de que pues vamos a comer a la calle y que vamos a hacer de comer, o tú haces de comer y yo lavo los trastes. Entonces siempre fue como que el acercamiento mucho. De hecho, inclusive él empezó a caer estando conmigo. Y pues hasta cierto punto bueno, sí yo lo permití porque pues estaba con él. Entonces cuando él dejaba de trabajar, pues su mamá era la que iba y me dejaba me llevaba despensa, me dejaba dinero para la semana todavía y me decía, cualquier cosa que te haga falta, no hay problema, me marcas y me lo pides. Entonces siempre fue como que la parte del agradecimiento con ella. Muy bien. ¿Y cómo fue este proceso o sea, te separas? ¿Y cómo fue este proceso otra vez de aceptación de la realidad, de lo que estaba pasando?
y el proceso de esta nueva recaída en el alcohol? Cuando yo me separo, dejo de ir al grupo. Entonces, al dejar de ir al grupo, pues lógicamente empiezo otra vez a andar en bailes, en antros. Ya no salía en carnavales, pero pues seguía que tomando. Tengo una estética el día de hoy. Entonces, a la estética, pues siempre era de que llegaban mis amigas y pues nos ponemos a tomar. Y siempre le estaba escuchando las canciones conmiseradas. El empezar a tomar por convivir y al final de cuentas terminar llorando. El que ya bajo el efecto del alcohol me daba como por querer terapiar a todas. Y pues ya todas terminábamos chillando. Entonces, pues sí fue como que más esa parte. Y en la parte emocional es más como de, pues yo no lo aceptaba. De hecho, inclusive él es devoto de la Santa Muerte. Yo tuve una Santa Muerte por él. Entonces, en su momento sí fue, pues como todo, ¿no? O sea, yo escuchaba que decían, es que si se lo pides, te lo va a acercar. Y sí, realmente me lo acercaba. Yo le decía, no, si tú me lo traes, yo te voy a poner una caja de cigarros. Y como sí me cumplía, pues yo también le cumplía. Pero al mismo tiempo, haz de cuenta que toda mi energía empezó a cambiar. Porque antes de eso, pues yo era de poner alabanzas, de levantarme y persinarme, cada mes, prenderle su vela a mi niño Dios, cada año vestirlo y llevarlo a misa. Entonces, a raíz de que empiezo a tener un ser de oscuridad, pues me empieza a entrar como que la oscuridad en la casa y me empiezo a sentir mal. Entonces, pues todavía fue peor porque estaba sin él, tenía más depresión, tenía más ansiedad. De hecho, con él normalmente era de que empezaba a tomar y lo iba a buscar a las 2 3 de la mañana. Y pues él en su momento pues me trataba de lo peor. O sea, de que no entiendes, no quiero estar contigo, vete, déjame en paz. Y como todo, yo siempre fue la parte de que le dije, no, es que tú lo dices porque estás bajo sustancia. Entonces, pues siempre fue como que la parte de justificarlo a él. En esa parte, pues a mí me habían dicho que pues yo lo había conocido en un grupo, ¿no? Entonces, como yo lo había conocido en un grupo, pues tenía que apoyarlo. Entonces, hasta cierto punto, pues yo lo apoyaba. Hasta que nuevamente, empiezo a escuchar compartimientos, pues escuchaba a Magali, a Alex Sierra, y pues como son empoderadas, pues Saludo a Magali. saludos Magali, sabes que soy tu seguidora fiel. Entonces, como son empoderadas, pues me empiezan a transmitir todo eso, y empiezo a decir, no, pues ya me cansé de estar así, ya quiero salir adelante, quiero que se me quite la depresión, y empiezo a girar mi vida otra vez, empiezo a salir. Empiezo a ir saliendo poco a poco. De hecho, una de las últimas reincidencias que tuve, pues me la aventé 15 días tomando. O sea, yo nunca era de peso y fondo. O sea, yo nada más era de 1 o 2 días. Y por él, pues sí me aventé 15 días. 15 o sea, días. Imagínate hasta dónde puede llegar una emoción muy mal acumulada. Exacto. Porque al final de cuentas yo era de las personas que despertaba y seguía teniendo botellas al lado de la cama. De hecho, durante 15 días no me bañé, no me peiné, no comía. Entonces me levantaba, me tomaba 2, 3 cubas, me volvía a empedar y me volvía a dormir. 2, 3 cubas, me volvía a empedar y me volvía a dormir. Entonces así me la pasé 15 días. Y dentro de mi inconsciente, pues ponía mucho el Padre Nuestro, ¿no? En la alabanza. Porque realmente quería dejar de tomar, pero no sabía cómo. Pero al mismo tiempo yo me seguía conmiserando y ponía la canción de Cicatrices. Entonces, pues 15 días igual me la aventé con Padre Nuestro, cicatrices, Padre Nuestro, cicatrices. Te aventaste estos 15 días y te aventaste estos 15 días, fue cuando me comentas que te echaste unas de clonazepam. En este transcurso de estos 15 días, se puede decir de tu último fondeo de 15 días. ¿Cómo fue que te diste cuenta o alguien más se dio cuenta que tú estabas en este estado? Me las tomé en el local, luego fui a la casa de mi mamá, saqué las pastillas, llegué al local, entonces empecé a sacar todas las pastillas, todas, pum, pum, pum. Y agarro el puño y me las empiezo a tomar. Mi mamá se va a su casa. Mi mamá vive como a 5 minutos del local. Entonces en el local pues siempre he tenido muchas amistades. Si no llega una, llega otra, si no llega otra. Y llega una amiga, de hecho se llama Alondra, ella fue la que me llevó al hospital, me hicieron el lavado de estómago.
ella le marca a mi vecina de enfrente le marca a la vecina de arriba. La vecina de arriba es compañera del grupo. Entonces ella le marca a mi padrino y me llevan al lavado. Mi mamá, dentro de su coraje y todo, pues ella se va. Ella agarra, le dice al padrino que pues ella se deslinda de responsabilidades. Que si yo me quería morir, pues que me moría. Así, bueno, literal, así lo dijo con esas palabras, ¿no? Y pues me deja con mi padrino. Entonces, 15 días yo me la pasé inconscientemente. Entonces ahí, o sea, ya tenía la comunicación con mi mamá, pero no un 100%, porque volvemos a la misma parte. O sea, yo quería, no sé, que mi mamá estuviera ahí, que mi mamá me abrazara y me dijera, no pasa nada, échale ganas. De hecho, esa parte pues siempre ha sido, ¿no? Mi primera relación que yo tuve en una pareja fue a los 18 años. Ahí en el centro de Texcoco, el Día Mundial del VIH, pues es el 1 de diciembre. Entonces, vamos pasando por una campaña con una amiga que igual es trans. Y ella me dice, pues hay que hacernos la prueba. Eso a los 18 años. Eso fue a los 18. Entonces, pues yo entro con la idea de que pues voy a salir limpia, ¿no? De que pues supuestamente pues yo no tenía nada. Y al momento de entrar, pues o sea, entré tranquila. Me hacen la prueba de VIH, pues me sale positivo. Esto a los 18 A los 18. ¿Esto ya fue antes de o después de la prostitución? Fue después de la prostitución. Después de la prostitución. Después de la prostitución. ¿Y tú cómo tomas esta noticia? Pues porque se me hace, yo me imagino que es un golpazo, ¿no? Es una emoción tan grande. ¿Cómo fue que tú lo tomaste a tus 18 años? Pues a mis 18 años, yo recuerdo que esa vez entré a que me hicieran la prueba, me salió positiva. De hecho, iba con 2 amigas. Ellas pues se dieron cuenta al momento, ¿no? Porque antes de entrar pues era la plática, la risa. Salimos desde ahí y todo en absoluto silencio. Y me decían, no, pues es que ¿cómo te fue? Y yo les decía, bien, bien. Entonces esa parte pues fue algo que sí como que tuvo que ver mucho igual en la parte de mi alcoholismo. Porque yo sabía que después de tener VIH, pues no iba a poder tener una vida normal. De hecho, yo no tenía conocimiento sobre el VIH. Yo sentía que tenía VIH y en un año o menos me iba a morir. Y pues no, o sea, no fue así. Entonces siempre fue como de querer, no sé, igual en la parte de que mi mamá se acercara a mí y me dijera, no, pues no va a pasar nada, no, vamos a echarle ganas. Cuando yo se lo digo a mi mamá agarra y me dice, pues, ¿qué quieres hacer? Pues ya lo tienes, es la vida que tú querías, porque también mi mamá decía que la mayor parte de infección es por los gays, los travestis. Entonces, pues esa fue como que la parte que mi mamá pues, estaba como que enojada, ¿no? De que yo fuera trans. Empiezo a sufrir depresión, de hecho me empieza a dar depresión, me empieza a dar ansiedad, me empieza a dar la parte de querer quitarme la vida, de sentir que pues ya no iba a poder tener una vida normal. Eso fue por la parte del VIH. Tú te empiezas a informar del VIH, te empiezas a tratar. Este proceso, ¿cómo te fue? O sea, ¿cómo fue el proceso que tú empezaste a tratar esta enfermedad? Posteriormente de que salgo de hacerme la prueba, me hice, fue una prueba rápida. Entonces me mandan a Tlalpan a que me haga unos estudios para ver mi carga viral, mi CD4 y confirmarlo. Yo me hice la prueba un sábado, el lunes tenía que estar en Tlalpan. Entonces, el día que a mí me lo diagnosticaron, la persona con la que yo más confianza tenía era mi cuñada. Ella se llama Regina, entonces ella siempre era la que, lejos de llegar con mi mamá, con mis hermanos, era con Regina, y Regina, y Regina. Entonces, pues llego a su casa, me pongo a tomar, después marca el que era mi pareja en ese tiempo, y ya le dijo que no, que sí, que estaba ahí. Llega mi pareja y yo le digo a mi pareja que yo ya no quiero estar con él. Digo, es que yo ya no quiero estar contigo, yo tengo otra relación, yo ya te puse el cuerno, porque yo lo que quería era de que se alejara. Yo estaba tomada, mi cuñada le dice a él que tenía VIH. Y fue todo lo contrario, porque él, lejos de alejarse, pues me dijo, no, pues lo tienes, no pasa nada.
vamos a que te hagas tus estudios, me hago yo una prueba y pues sin problemas, ¿no? O sea, todo se detiene. Entonces, pues al momento me sentí bien, pero igual, aunque yo trataba de aparentar bien, yo no estaba bien. Gracias a Dios, él no salió positivo. Para esto, cuando yo me hago mi carga viral, me dicen que normalmente no hay un cierto tiempo para saber cuándo te infectaste, pero de acuerdo a un CD4 y una carga viral es cuando te das cuenta. Yo llegué con 877 de carga viral, entonces era una cosa mínima. Entonces ahí sacando yo mis conclusiones, sí te puedo decir que sé quién fue quien me infectó. Entonces, saco según yo mis cuentas, como que todo me va cuadrando, todo me va coincidiendo, y pues llego a la conclusión de que fue él. Posteriormente, desde ahí, me empiezan a dar medicamento. Me empiezan a dar medicamento y el día de hoy, pues estoy indetectable. El día de hoy puedo tener una relación con cualquier persona y no existe el riesgo de contagiar, es muy bajo, porque haz de cuenta que lo que te hace el medicamento es de que el virus, pues andas de cuenta viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que hace el medicamento es de que llega, lo ataca y ya no hay forma de contagiarse. Es muy bajo el riesgo. Entonces, el día de hoy, pues Ya lo ya lo trascendiste. superé. Ya, esa era muchas de las partes que a mí me limitaba antes. De hecho, inclusive hasta para tener una pareja, porque pues yo decía, no, pues imagínate, juzgan mucho a las personas que son gays, a las que son travestis. Existe la parte del bullying, la parte de la discriminación, el rechazo, la humillación, que ahí vienen entrando la parte de las 5 heridas del alma. Exacto. Y luego todavía eso, súmale el VIH, pues yo sentía que por completamente no, que mi mundo ya se había acabado. Entonces, cuando encuentro a esa persona que era anexado y se lo confieso yo a él desde el principio, pues él me dijo que sí, que no había ningún problema, o sea, y eso fue antes de tener relaciones. Entonces, pues yo siento que desde ahí viene la parte que yo hice mucha dependencia hacia él, porque me había sentido aceptada Por la aceptación. por la aceptación, o sea, algo que nunca tuve. Y eso es algo que me limitaba mucho, ¿no? El decir que yo tenía VIH. Muy bien. Tú trascendiste esto del VIH, llevaste una vida absolutamente de lo más normal, no afectó nada en tu vida social, en la emocional obviamente, pues sí, en la vida social no te afectó nada. Me comentas que terminas con esta persona, caes en el alcoholismo, llegas hasta el grado de llegar al hospital por un lavado estomacal, por las pastillas y tanto alcohol que te metiste. Sales de este hospital y ¿qué es lo que pasa? ¿Llegas a otra agrupación, te das un tiempo o qué fue lo que pasó? ¿Qué fueron los pensamientos que tuviste? No, pues en su tiempo, pues salgo del hospital. Se estuvieron turnando para cuidarme. Unos me cuidaban en la tarde, otros en la noche, otros en la mañana. Pero salgo del hospital y él me va a buscar. Entonces, pues él se queda conmigo y él es el que me cuida durante las noches. Entonces, haz de cuenta, salí del hospital, pero seguí estando con él. Entonces, igual lo mismo, seguí estando con él, pero empezamos a tener igual peleas. Y él se va, y era lo mismo. O sea, él se iba, yo iba atrás de él. Entonces, de repente, por ahí me acerco a una agrupación, pero muy de vez en cuando. Vuelvo a regresar con él y él me vuelve a prohibir la agrupación, entonces dejo de ir a la agrupación. Por esta dependencia Por esa dependencia, o sea, es algo súper cañón, sí, no o sé, sea, algo que te vuelve loca, la locura. Las dependencias emocionales es de lo peor. Yo creo que una dependencia emocional puede ser igual o hasta peor que una adicción a alguna droga o al alcoholismo. De hecho, es peor porque todavía bajo el efecto del alcohol o de la droga, pues te justificas, ¿no? Pero imagínate sin el alcohol y sin la droga, ¿cómo te puedes justificar? A una dependencia emocional. Una... Por eso hay que tener mucho cuidado a estas dependencias emocionales. Hay que tener mucho cuidado en ver los primeros factores que ya comentábamos muchas veces en este canal de esas dependencias emocionales, de esas relaciones tóxicas, de esas relaciones malsanas donde ya no van por un buen camino, pues mejor alejarte, ¿no? Sea hombre, sea mujer, alejarte, ¿no? Porque al día de hoy yo en lo personal he comprendido que lo primero es lo primero y lo primero soy yo. Y mi felicidad, mis sentimientos y emociones no dependen de otra persona, ni mucho menos mi estabilidad emocional, ¿no?
Yo por eso, siempre que detecto estos factores, prefiero mejor hacerme un No, y lado es mejor correr. para no sufrir, ni hacer sufrir, para no lastimar, ni que me lastime. Ujú. Porque todo esto, tú bien lo comentabas hace rato, una emoción te puede llevar al borde de la locura, a la muerte, y ahí se termina todo, ¿no? Lo de menos es que te lleve a una adicción. Pero ¿qué es lo que sigue de la adicción? La muerte. Porque recordemos que las adicciones son progresivas y Inmortal. mortales, ¿no? Sigues con esta persona y en qué momento tú te decides a realmente ya dejar. Mm, decido dejarlo porque con él literal perdí todo. Tenía una estética que la estética me había dado por comer 10 años, me había mantenido, me había vestido y calzado. Eh, Él dice que nos vayamos de Texcoco, porque precisamente en Texcoco pues él conoce los lugares donde venden, les habla a los del punto, frente a donde estaba el local, pues venden vicio. Entonces él dice, no, pues vámonos. Y nos vamos para San Vicente, te comentaba, yo tengo una casa en San Vicente. Estando allá fue la misma situación, pero sin droga. O sea, volvió a ser manipulador, controlador, chantajista, mentiroso, de lo típico. Dejo la estética para, supuestamente él me iba a, a sacar de trabajar, dejo la estética para supuestamente dedicarme a la casa, pero pues fue al revés, dejé la estética para dedicarme a vender pan y postres. O sea, imagínate, pues de ser estilista y andar arreglada, zapatillas, el cabello rizado, pues paso a andar con pants, con tenis y pues el cabello amarrado. Eh, Estuvimos en San Vicente como un mes aproximadamente. Después de ahí él se viene y me deja allá. Entonces cuando él me deja allá, yo lo dejo de ver como 5 o 6 meses. Entonces en ese tiempo seguía teniendo la depresión, pero ya no lo veía, ya no lo buscaba. Él de repente me buscaba y como todo, o sea, me buscaba, mi corazón como que palpitaba, la emoción, la adrenalina, pero al mismo tiempo yo sabía a dónde iba a volver a llegar. Entonces, hacía por bloquearlo. Y me mandaba mensajes de otro número, me marcaba de otro número, hasta que mejor decidí cambiar mi número. Cambiaste tu número, Ujú. así que te alejaste totalmente de él. Ya te Exactamente. estabas dando cuenta que eso ya no iba a funcionar. Pues imagínate, perdí todo, literal, o sea, completamente todo. Después de Des haber perdido todo, muchas veces no nos damos cuenta de nuestros actos hasta que realmente perdemos todo. Porque siempre los procesos son dolorosos y difíciles, ¿no? Lo dejas y fue cuando te metes ahora sí a una agrupación o pasa un tiempo. este, Regreso a la agrupación, pero yo trabajaba en San Vicente, vivía en San Vicente. Entonces yo solamente a la agrupación venía los días miércoles. Los miércoles. Entonces, con el hecho de venir a la agrupación me sentía bien. Pero esa es la agrupación en la que yo siempre he estado. Entonces, pues me empieza a decir el que era mi padrino en ese tiempo, ¿no? O sea, ¿qué te hace falta para que puedas regresar? Decía, ¿quieres espejos? Te consigo unos espejos. ¿Quieres una máquina? Te consigo una máquina. Yo no estaba acostumbrado a trabajar para alguien, porque te digo, o sea, me dediqué a la prostitución, pues yo me mandaba. Me metí a la estética, pues yo me mandaba. Y el empezar a trabajar para alguien con un sueldo de 1,200 a la semana, trabajar de lunes a domingo, si llegabas tarde te descontaban 50 pesos por cada media hora, y pues ya yo llegaba tarde, entonces pues ya no ganaba 1,200, ya venía sacando 850, 900. Entonces prácticamente pues esos 900 a mí no me alcanzaban, porque para esto yo antes de irme saqué préstamos. Entonces tenía que pagar los préstamos, pagar mi teléfono, mis alimentos, lo del transporte. Entonces me empieza a animar mi padrino a regresarme. Y sí, mi mamá me apoyó con 1,000 pesos para la renta del local y me vuelvo a regresar a Texcoco. Y ahí fue cuando me doy cuenta que realmente lo que yo sentía por él ya se había acabado. Eh, Luego vuelvo a regresar a la agrupación. Y pues igual empiezo a ir a mis juntas diario, el irme metiendo al servicio, servicio más servicio, servicio más servicio, porque al final de cuentas eso es lo que me mantenía. De hecho, cuando yo me separé de mi primer pareja con el que me casé, te digo, duré 2 años y 8 meses, pero en ese tiempo yo estaba en servicio. Me iba yo con mi padrino a compartimientos, llegábamos a las 2, 3 de la mañana,
Entonces ya llegaba a descansar, dábamos juntas de preparación en un anexo que militábamos igual, nos íbamos haciendo, entonces eso es lo que me mantuvo. Entonces cuando yo vuelvo a regresar a Texcoco, se vuelve a acercar él queriéndome a buscar. Y pues ahí es cuando mi padrino me dice, no, pues es que tienes que trabajar, o sea, realmente tienes que trabajar con quien no quieras trabajar. Regresa él, le doy la ayuda, lo llevo a un grupo, de hecho lo llevo a una experiencia también, y se queda conmigo 2 días en el local, pero no se quedó conmigo, o sea, en situación de pareja, él se quedó en el sillón, yo me quedé en mi cama. Y desde ahí, después de esos 2 días, y al ver que yo no regresaba, pues se volvió ahí a fondear. Entonces fue cuando de plano me di cuenta que estaba haciendo lo correcto, que una persona narcisista pues no iba a cambiar. Exacto. No, una persona que es narcisista jamás en su vida va a cambiar. Ya fue cuando te quedaste tú completamente ya en un proceso de recuperación emocional y de alcoholismo. Y al día de hoy me comentas que tú tienes tu clínica. ¿Tienes ¿Es clínica, es anexo o qué es lo Pues que ahorita es? lo estamos manejando prácticamente como estancia voluntaria. Estancia, bro. Estancia voluntaria. Hace un mes se abrió apenas, no tiene mucho, apenas tiene un mes. De hecho, esa agrupación se abrió con la finalidad de apoyar a las personas, ¿no? Yo te digo, yo soy más depresiva, entonces yo no le veo el caso a que lleguen las personas, que lleguen los internos y tratarlos con groserías, de humillaciones o bajaciones, porque bastante ya tenemos, ¿no? Yo creo que las personas pues llegamos así de la calle, llegamos así desde la infancia, desde una familia como para supuestamente dentro de un grupo, pues te quieran seguir tratando igual, ¿no? Exacto. Sí, pues el adicto viene carente de muchas cosas, de muchas emociones, de muchos sentimientos, y lo que menos quiere es llegar a un lugar y que te sigan tratando pues de la chingada, ¿no? Lo que quieres ya es trascender, ¿no? Muchas veces llegamos a estos lugares y inclusive encontramos el rechazo, ¿no? Las mal vistas y todo eso. Y hay agrupaciones que en verdad sí llegas y encuentras eso, el sentido de permanencia. Encuentras que la aceptación, encuentras inclusive hasta el amor, porque entre los compañeros pues, nos tenemos que querer, nos tenemos que ver como una familia. Y eso es lo que se trabaja en el anexo en donde que tú, ¿es tuyo? ¿Tú lo formaste o lo formaron entre varias personas? No lo formé yo. Tú De lo hecho, formaste. tuve 2 lavados de estómago. El primero fue hace como 5 años más o menos. Eh, Tuve un lavado de estómago. Bueno, el segundo lavado fue hace 2 años aproximadamente. Entonces, a raíz de ese lavado es cuando yo me doy cuenta, o sea, haz de cuenta que después del segundo lavado, todo mi panorama cambió por completo. Yo dejé de ser la persona que yo era. Eh, Se me empieza a meter mucho la idea, ¿no? De decir que si yo me quedé viva la segunda vez, porque la segunda vez estuvo más feo. De hecho, la segunda vez me tuvieron que entubar Igual a raíz de una recaída. a raíz de una recaída. Pero esa recaída no fue por pareja, sino esa recaída fue porque fue mi cumpleaños y a mí casi no me gusta convivir con mi familia, porque todas las convivencias son con alcohol. Entonces ahí fue cuando empezamos a tocar el punto de mi papá, el cómo había sido, ¿no? O sea, esa parte es algo que todavía hasta la fecha, hasta el día de hoy, pues me duele, ¿no? Eh, yo decía que mis hermanos habían crecido con una familia, ellos sí, donde estuvo mamá, papá, mi mamá se levantaba, les daba de desayunar, la comida. A mí ya no me tocó esa parte. Entonces yo siempre decía que si mi papá hubiera estado, pues las cosas hubieran sido muy diferentes, comenzando de que a lo mejor me hubiera apoyado, que no me hubieran violado a los 7 años, que mi mamá no se hubiera vuelto alcohólica, y empiezo a ver toda esa parte. Pero al ver que no es así, te digo, en esa ocasión fue mi cumpleaños y empiezan a estar tomando. Y me empiezo a dar yo el poder de autoconfianza, el decir, bueno, pues al final de cuentas no era alcohólica de peso y fondo. Entonces empezamos a tocar el punto de mi papá, el punto de que por qué mi mamá nunca estuvo ahí, el punto de por qué mis hermanos, eh, todas esas heridas del alma que ya había cerrado, las volvió a abrir. Pero fíjate que muchas veces dicen que es maldito el alcohol. En mi caso yo te puedo decir que fue bendito el alcohol, porque a raíz de esa recaída volví a renacer, o sea, ¿cómo te explico? Volví a regresar pero con más fuerza. Sí.
De hecho, el día de hoy tengo pareja, tengo problemas con mi pareja, pero no me mueven. O sea, al grado de decir, ay, no es que me voy a tomar, me voy a matar, ¿no? O sea, esa parte ya no me mueve. Gracias a ese lavado de estómago, mi familia se acercó más a mí. Se acercó mi mamá, se acercaron mis hermanos. De hecho, mis hermanos me marcaban diario de que ya comiste, te hace falta algo. El día de mi mamá, el día de hoy mi mamá pues ya se acerca bien, o sea, ya no fue como la vez pasada que te decía que se acercaba, pero marcaba una línea. Decía, de esta línea ya no voy a cruzar. El día de hoy mi mamá pues sí ya cruza esa línea y yo también ya cruzo esa línea. O sea, el día de hoy ya puedo llegar con mi mamá y abrazarla, decirle que la quiero, que la amo. Y mi mamá lo mismo, pero fue a raíz del segundo lavado. Fue a raíz de este segundo lavado De que ese segundo, todas las cosas cambiaron. entonces, por A completamente. raíz de este segundo lavado te diste cuenta lo que estabas realmente haciendo con tu vida, lo que estabas realmente haciendo, pues bien y mal, ¿no? Uh-huh. Pasó este segundo lavado, te cambió la perspectiva a 360 grados de tu vida, decidiste realmente hacer el cambio, y de esto, ¿cuánto tiempo tiene? Como 2 años más o menos. 2 años. Tienes 2 años entonces en abstinencia. Uh-huh. Tienes, dices que este grupo tiene un mes. Tiene un mes. Un mes. ¿Tú permanecías en una agrupación cuarto y quinto? Sí, cuarto y quinto, de hecho, siempre he permanecido en la misma. Yo nací en un grupo de cuarto y quinto, me quedaba muy lejos, entonces por la distancia me sugirieron buscar otro grupo. Y en el grupo en el que llegué, pues ahí es donde me he mantenido. Ahí Ahí estoy. te has mantenido. Ahí he estado, sí. Y es el que te ha funcionado. Y es el que me ha funcionado. He estado 8 años ahí. Te digo, a raíz del segundo lavado, pues es cuando digo, ¿no? Que pues mejor voy a poner un grupo que si Dios me dejó, pues fue por algo. Fue como por la parte de servirle a Él, ¿no? Porque si hubiera sido otra circunstancia, pues me hubiera muerto. Te digo, o sea, ya era mi segundo. No quedé con secuelas. No quedé con secuelas. Eh, la parte de espiritual, pues me entró mucho porque también hice una renuncia al ser de oscuridad que yo tenía en su momento dentro de mi casa. Después de hacer la renuncia, otra vez nuevamente mi mundo cambia. O sea, ya no tengo el mismo pensamiento, se me van esos intentos de suicidio, toda esa oscuridad, me lo explicaron y me dijeron, es que vea, te sientes así, porque dentro de todo tienes un ser de oscuridad en tu casa. Y el día de hoy yo respeto, ¿no? A las personas que son devotos de la muerte, de San Judas, de la Virgen, de Dios. Pero yo hablo en mi caso personal, o sea, en mi caso sí me trajo mucho la negatividad, de hecho inclusive me bajó mucho el trabajo. Sí, siempre pues esas energías negativas son igual lo que en ocasiones son lo que nos trae pues malas cosas, ¿no? Pues Dulce, yo te agradezco muchísimo que vinieras a la entrevista. Fue una entrevista en serio pues muy interesante, ¿no? Más que nada con un gran mensaje de vida, de que a pesar de todas las adversidades que pasen, pues se puede salir adelante, ¿no? Muchas veces necesitamos este tipo de procesos dolorosos, de este tipo de procesos que pues a nadie le gusta un proceso doloroso, pero muchas veces es muy importante que pase esto y es necesario para llegar realmente a saber qué queremos, qué estamos haciendo mal y cómo queremos, ¿cómo te lo puedo decir? Recuperar, ¿no? No solo en adicciones, también en las emociones, porque las emociones son lo que más te van a chingar. De hecho, una emoción mal trabajada es a lo que te puede llevar, ya sea al suicidio, a la depresión, al alcohol o a la droga. Exacto. Porque en mi caso muchas veces fue así. Eso fue lo que me llevaba. Exacto. O sea, hay que cuidarnos mucho de estas emociones y los únicos responsables de nuestras emociones somos nosotros es uno mismos, mismo, ¿no? Hay ciertas partes en que ya no podemos culpar a los demás porque sabemos que nosotros estamos haciendo algo mal. Las emociones son personales, las emociones hay que trabajarlas bien. Si uno no puede solo, pues se busca este tipo de ayuda, ¿no? Yo siempre he dicho que los grupos, ya sea de AA, de NA o lo que sea, ya se están acoplando a no solo trabajar con la enfermedad de las adicciones, sino también con la enfermedad de las emociones, ¿no? Incluso están los grupos de codependientes,
de neuróticos y todo eso. Hay incluso hasta grupos, en el caso de las mujeres, que son adictas a un hombre, ¿no? Que trabaja muy bien todo esto de las dependencias emocionales, y aparte de eso trabaja muchos temas, como tú comentabas, el desapego con tu madre, ¿no? ¿Cómo se llama? El rencor, el resentimiento, en estos tipos de grupo también se trabaja. Yo lo he visto porque luego veo ahí sus directos de Facebook, porque a mí me gusta mucho este tipo de programa, ¿no? Me gusta todo lo que sea relacionado con alcohólicos, drogadictos, neuróticos, narcóticos, y luego me ando metiendo ahí en el Face y he visto su grupo de Adictas a un Hombre y veo que trabajan este tipo de temas, ¿no? De cómo solucionar mis problemas con una pareja, con mi padre, con mi madre, cómo trabajar el resentimiento y todo eso. O sea, siempre que tengamos un problema de emociones o adicciones hay que acercarnos, ¿no? Hay que acercarnos, perder ese miedo, perder esa pena y acercarnos a estos procesos que a final de cuentas son dolorosos, pero ya cuando estás en un proceso son muy bonitos, porque te hacen reencontrarte contigo mismo. Sí, de hecho, efectivamente, eso fue lo que me pasó, ¿no? A raíz de la segunda recaída, es lo que te digo, o sea, mi vida cambió por completo. O sea, el día de hoy tengo buena comunicación con mi mamá, el día de hoy cualquier situación que no me agrada también la expreso, la hablo. El grupo me ayudó mucho, ¿no? Porque pues, me ayudó a sacar la parte de mi resentimiento, me enseñó el aceptarme yo, ¿no? Tal y como soy, el aceptar una enfermedad, el mantenerme, pues, bien, estable dentro de un grupo. Yo sé que al final de cuentas, el día de hoy, si yo me alejo de un grupo, pues es nuevamente a lo que me va a volver a llevar, ¿no? Porque esto se va alimentando vez con vez, vez con vez, vez con vez. Es como el que está enfermo tiene que ir por su pastillita y por la pastillita, porque si va solamente al médico, pues nunca se va a componer. O sea, todo es una retroalimentación. Continua. Tiene que ser muy continua. Pues Dulce, yo te agradezco muchísimo que vinieras a la entrevista, me gustó mucho la entrevista, es un gran mensaje el que tú tienes, muchas gracias por compartir tu historia, sin ahora sí, sin tapaderas ni nada, muchas gracias por abrir tu corazón y contarnos esta historia, te agradezco mucho, a ti y a tu pareja que pues, te acompañó, les agradezco el tiempo, la trayectoria, que relativamente pues no estamos muy lejos, pero pues sí es una distancia pues como de 20 minutos, 30 minutos aproximadamente, y más ahorita con las lluvias, con el tráfico, créeme que yo valoro mucho eso. Y mira, aquí te preparamos un testimonio de parte del podcast para ti. Te agradezco muchísimo nuevamente. Y no sé si quieras ya para terminar la entrevista dejar un mensaje para la gente y la ubicación de dónde está tu anexo para que quien lo necesite pueda ir. Ok. Mira, te dejo el número de teléfono, es 56 33 18 87 25. Trabajamos lo que son experiencias de cuarto y quinto, octavo y noveno, montaña, la del mar. Las puertas están abiertas para la persona que quiera llegar, que lo necesite. También lo trabajamos como estancia voluntaria. El anexo se les da un trato muy diferente, ¿no? Se trabaja, es como te repito, se trabaja la parte de cuarto y quinto, el tratar de hacerle una conciencia al adicto, ¿no? Muchas veces el adicto lo único que hace es el dejar de consumir, pero sigue estando en las mismas actitudes, no, o sea, no hace un cambio de juicio y actitudes. Entonces ahí pues sí se trabaja toda esa parte. No necesariamente tienes que ser alcohólico, drogadicto, ¿no? Muchas veces venimos cargando problemas desde la infancia, las carencias, la parte de la frustración, y pues en un lugar de rehabilitación, sea cual sea, pues ahí te van a ayudar bastante, ¿no? Ahora sí que pues las puertas están abiertas para el que guste llegar, para el que se guste integrar, y pues muchas gracias, Rafa, por la invitación. Gracias a ti, Dulce. Espero a ver que ya te das una vuelta por el grupo, primeramente Dios, y pues gracias a Dios, ¿no? Por mantenerme aquí un día más en abstinencia, y pues gracias nuevamente. No, muchas gracias. Pues así es, amigos, así despedimos una entrevista más en su podcast Más Profundo. No sin antes pedirles pues que le den like, que se suscriban, que compartan. Muchas gracias a los que estuvieron en la transmisión de Facebook. Muchas gracias a los que van a ver este video en YouTube. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima entrevista, Males Más Profundos.
Males más profundos, la voz del alma.